Buenas tardes, profesoras presentes en el día de hoy, junto a Jacqueline Traro, Daniela Fernández y Victoria García, quien les habla. En el día de hoy vamos a presentar el enfoque multidimensional y las necesidades educativas especiales. En esta asignatura desarrollamos los temas necesarios para la eventual adquisición de conocimiento sobre la base y sustento del concepto de necesidad educativa especial, y al igual que sus variantes a través de las variables contextuales y neurofisiológicas, para así lograr diagnosticar una alteración o dificultades y problemas de aprendizaje. Estos conceptos los utilizaremos a través de diferentes competencias, las cuales serán de formación integral y específica, las que nos ayudarán más adelante a desarrollar un pensamiento y una mirada crítica sobre el contexto comunicativo de nuestra sociedad y aprender a utilizar e interpretar las bases y sustentos de esta adquisición de conceptos, ayudándonos a poner en práctica nuestros conocimientos a través de la interacción con nuestro entorno, aprender a utilizar información adquirida y la comunicación para favorecer nuestra vida académica y profesional más adelante. Bueno, y los temas a tratar en el día de hoy son lo que es la inclusión, el decreto 170 y la necesidad educativa especial, la evaluación diagnóstica, los factores causales de las dificultades de aprendizaje, los factores endógenos y exógenos, lo que es el aprendizaje, los factores contribuyentes, los factores que están influyendo en lo que es el aprendizaje, las teorías del aprendizaje, los estilos de aprendizaje como el kinestésico, el visual, el auditivo, los modelos de actuación, de derivación o de articulación, los criterios de las dificultades de aprendizaje, que es el de especificidad, discrepancia y exclusión, las variables, quiere decir esto, las variables del sujeto, las variables de la tarea, las variables de la estrategia, lo que es el enfoque ecológico, el enfoque funcional y multidimensional, al igual que la definición de concepto que vimos mucho, que fue el tema del trastorno, el trastorno que lleva una cierta alteración, la alteración que genera una dificultad provocando cierto problema, las etapas del pensamiento de Neisser, los que son las ciertas funciones ejecutivas como la inhibición, memoria de trabajo, la toma de decisiones, flexibilidad cognitiva y muchas que existen muchas. La inclusión es un proceso orientado a garantizar el derecho hacia una educación de calidad para todos los estudiantes y las estudiantes, no solo con aquello considerado diferente, especial o vulnerable. Y muy importante mencionar que una inclusión educativa hace un trabajo colaborativo. El estar incluido en una comunidad y ser valorado por ello tiene más importancia que los propios logros académicos. El movimiento de la inclusión surge como una crítica hacia el enfoque centrado en lo que es el déficit propio de la integración. Todos los alumnos deben estar en el aula regular y recibir en ella una educación eficaz. Al igual se deben reestructurar las escuelas para así poder responder a la necesidad de todos los niños y niñas. La escuela inclusiva debe desarrollar nuevas respuestas didácticas para así lograr estimular y fomentar lo que es la participación de todos los alumnos y alumnas. En la escuela inclusiva ningún alumno sale del aula para recibir el apoyo. Lo que es la aceptación de todos los alumnos. La escuela instala una política escolar de igualdad de oportunidades, para todos. La incrementación de la participación social y académica de los alumnos. Esto comienza desde el marco inclusivo que se desarrolla desde el currículum común. El decreto 170 fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para una educación especial. Las necesidades educativas se señala
que todos necesitamos de educación, y esto permite desarrollar estrategias de atención educativa basada en el respeto a las diferencias de las personas, los niños y niñas con discapacidades proporcionales, conjunto de apoyos y recursos en el sistema educativo regular, promoviendo lo que es el desarrollo. Las necesidades educativas comunes se refieren a las necesidades educativas que comparten todos los alumnos y que hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresados en el currículum oficial a través de los objetivos fundamentales y contenido. Las necesidades educativas individuales es que no todos los alumnos se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículum con el mismo base de experiencia y contenidos. Estas tienen relación con las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmo y estilos de aprendizajes con que los alumnos abordan el proceso de aprendizaje. Las necesidades educativas especiales se refiere a aquellas necesidades que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos que habitualmente se utilizan como docente para responder a las diferentes individualidades de los alumnos y que requieren ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas. Y las necesidades educativas especiales transitorias son aquellas, como dice no permanentes, que requieren los alumnos en algún momento de su etapa escolar, a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnóstica por un profesional competente, que necesitan ayuda y apoyo extraordinarios para poder acceder y progresar lo que es el currículo, que es solamente por un periodo de su escolaridad. La necesidad educativa especial permanente son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por el profesional competente y que demandan el sistema educacional al tema de la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar un aprendizaje escolar. La evaluación diagnóstica constituye un proceso de indagación objetivo e integral realizado por los profesionales competentes, que consiste en una aplicación de conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación que tienen como objetivo precisar mediante un abordaje interdisciplinario la condición de aprendizaje y la salud del o la estudiante y el carácter evolutivo de estas. Factores causales de las dificultades de aprendizaje. Primero que nada son los factores fisiológicos, que estas son más que nada de causas neurobiológicas. Primero son las causas prenatales, que esto es desde el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Aquí es donde pueden producir, a veces se producen las alteraciones cromosómicas, el tema de las drogas de la madre o el padre, al igual que igual puede ocurrir compatibilidad sanguínea, que no puede ser compatible el padre con la madre. Luego vienen las causas perinatales, que esto es durante el parto, en el periodo que sale el bebé, que puede producirse anoxia, parto con sufrimiento, el bebé bajo peso o prematuro. Luego vienen lo que son las causas postnatales, que eso es cuando las funciones cognitivas las funciones cognitivas superiores y las funciones ejecutivas, el niño no las tiene desarrolladas. Y aquí no se produce las dificultades específicas del lenguaje, las dificultades específicas de aprendizaje, el traumatismo, etc. Luego vienen lo que son los factores socioculturales, que ahí es la malnutrición, quiere decir falta de proteínas, minerales, vitaminas en el niño, que es una malnutrición que es donde no está comiendo lo que debería ingerir. Las experiencias tempranas son la falta de estimulación de los padres hacia el hijo, hacia el bebé. Lo que son la falta de los juegos, del lenguaje, de los sonidos, etc. Al igual a veces cuando hay pelea entre los padres. El código lingüístico restringido
es cuando el niño es como asocial, le cuesta hablar con el resto y carecen de la capacidad de relacionarse con el resto, incidiendo mucho en lo que es lo concreto, lo común y lo esencial. De ahí lo que son los valores y estrategias educativas inadecuadas, ya que no favorece lo que es el desarrollo lingüístico, personal y cognitivo, lo que es exigido por la escuela. La falta de estrategia. Factores, por último, los factores institucionales. Estas son las deficiencias en las condiciones materiales de enseñanza. El tema de la ventilación, el ambiente de la sala, que haya luz, los ruidos que pasan, pongámosle los autos o los gritos de la otra sala, clases que sean muy extensas, que haya material didáctico para los alumnos, etcétera. Al igual también el planteamiento, lo que es el planteamiento incorrecto del sistema educativo, que es más en lo curricular, que las clases no correspondan al nivel del alumno, no tengan consideración con el ritmo, el tema del aprendizaje, si es rápido, es lento, o las metodologías igual, o la personalidad que tenga el maestro para expresarse hacia los alumnos. Y eso más que nada. Y los factores endógenos y exógenos, bueno, en lo endógeno están los factores de carácter hereditario, que son los que se traspasan de padre a hijos a través de los genes. Los genes son la marca de los directrices que condicionan lo que es la talla, el peso y otros aspectos físicos, como el color de pelo, los ojos, etc. Y también puede marcar lo que es la predisposición de enfermedades o capacidad de aprendizaje. Luego, el factor hormonal. Este es el proceso donde el organismo va acelerando o retrasando los procesos de crecimiento. Se entiende por esto que para que el crecimiento y el desarrollo sea adecuado, el funcionamiento hormonal debe ser óptimo. Luego viene lo que es el factor perinatal. Esto se refiere a los factores ambientales que intervienen antes del nacimiento del bebé, como aquellos hábitos de salud de la madre, que es durante el periodo de embarazo de la madre, cómo fue su alimentación, si consumió tabaco o alcohol, los ejercicios físicos peligrosos que hacer muchas veces. Bueno, y por último están los factores exógenos. Estos son los aspectos externos que están conformados con el medio, el contexto en el que se desenvuelve el individuo, el niño o la niña, y que facilitan u obstaculizan el desarrollo personal del estudiante, como podría ser una mala alimentación del niño o niña, que puede afectar directamente a la talla, el peso, la maduración del individuo, el clima o el ambiente en que se desenvuelve y crece el individuo, ya que es un factor muy clave para el aprendizaje del estudiante. El nivel socioeconómico familiar es muy relevante, ya que marca detalles como la vivienda, si tiene el espacio suficiente para estudiar, para hacer las tareas, la alimentación, ya si existe una buena nutrición que le permita rendir mejor, lo que es la higiene del estudiante o el acceso a los servicios de salud o de educación que pueda tener este niño o niña, o aquellas enfermedades que pueda tener el estudiante durante su etapa escolar, como al igual el desarrollo, el crecimiento, que podría estar afectando negativamente en lo que es el desarrollo normal y aprendizaje del estudiante. Y al igual está lo que es lo psicológico, que a veces existe mucho la falta de acción en los niños, en las niñas, sus primeros años de vida, la ausencia de algunos miembros de la familia, como el padre, la madre, a veces son muy al tema del abuelo, la abuela,
o el estrés que a veces puede ejercer un efecto negativo en lo que es el aprendizaje, la concentración, el desarrollo de este alumno. Y eso más que nada. Bueno, el aprendizaje. El aprendizaje es el cambio de actitud de una persona mediante la adquisición de conocimientos y habilidades a través del resultado de la experiencia, estudio, instrucción, el razonamiento y la observación. Un aprendizaje significativo ocurre cuando a través de la adquisición de conocimientos, valores y habilidades se es capaz de resolver problemas y adaptarse a cosas nuevas, gracias a los conocimientos adquiridos. Factores contribuyentes. Aquí por un lado nos encontramos con las alteraciones físicas, que dentro de esto están las enfermedades crónicas, los problemas emocionales, los problemas de audición y de visión. También tenemos las dificultades evolutivas, que son acerca de las funciones cognitivas superiores y de las funciones ejecutivas. Aquí nos encontramos con el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la percepción. Bueno, en esto la edad cronológica debe ir desarrollándose a la par de la edad mental, ya que no podemos pedirles a los niños cosas que no están acorde a su edad. Factores que influyen en el aprendizaje. Aquí nos encontramos con los factores etiológicos, que son alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, como por ejemplo maduracionales y genéticos. También nos encontramos con los factores psicológicos, que son los que alteran el proceso de aprendizaje. Están los factores concomitantes o correlativos, que son aquellos que vienen sumados de otra alteración o otra dificultad del aprendizaje y son como secundarios. Están también los factores intermitentes, que son aquellos que tienen que ver con las emociones, que están involucrados con el niño. También están los factores conductuales, que tienen que ver con las conductas de los niños, y estas son secundarias, que se pueden dar por alteraciones familiares o problemas en el hogar. Las principales teorías de aprendizaje son la constructivista, la cognitivista, sociocultural, humanista y conductista, que son presentadas en el aula para crear ambientes de aprendizaje y para diseñar estrategias para lograr un fin educativo. Bueno, aquí nos encontramos a varios autores, como lo son, por ejemplo, Auswell con el aprendizaje significativo, Bloom con la taxonomía de objetivos, Binet con la teoría de aprendizaje por descubrimiento, entre otros. Estilos de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos el estilo de aprendizaje visual, en el cual nosotros tendemos a pensar más en imágenes y relacionarlas con conceptos. Como por ejemplo cuando hacemos mapas conceptuales, ahí estamos relacionándola más de forma visual. También tenemos el estilo de aprendizaje auditivo, en el cual obtenemos mejor la información de forma auditiva y lo relacionamos mejor a nuestros aprendizajes. Por ejemplo, cuando escuchamos un audiolibro o cuando la profesora está dando la materia, ahí tal vez estamos usando mejor el estilo de aprendizaje auditivo. Y el estilo de aprendizaje kinestésico está relacionado a que nosotros tengamos experiencias con nuestro cuerpo, que relacionemos el aprendizaje de forma más manual, de forma más concreta, pero si bien sabemos que los estilos de aprendizaje son un neuromito más que nada, ya que nuestro cerebro funciona de forma conjunta y utilizamos los tres estilos a la vez, sí puede ser que uno aprenda mejor de forma visual o de forma auditiva o de forma kinestésica. Modelos de actuación. Es el trabajo colaborativo que realizamos con otros profesionales, como por ejemplo psicólogos, neurólogos, fonoaudiólogos, entre otros profesionales. Y aquí nos encontramos los siguientes modelos. El modelo biomédico, que es por causas neurofisiológicas o deficiencias orgánicas. El psicométrico, que es por rasgos psicológicos. El conductual, que es por historial de estimulación inadecuada o procesos de aprendizaje incorrectos. Debemos averiguar qué es lo que hace que el alumno tenga esta conducta. El cognitivo, que son dificultades en los procesos cognitivos y conocimientos previos implicados en el procesamiento de información.
El metacognitivo es problema en la toma de conciencia y en la autorregulación de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Esto más que nada depende de la edad del niño. El ambientalista son causas institucionales y variables socioculturales. El curricular es un desencuentro en las necesidades del alumno y la respuesta educativa. Aquí se deben hacer adecuaciones curriculares. Y esto es más que nada por niveles, y las adaptaciones curriculares se deben hacer obviamente enfocadas en el alumno. Criterios para diagnosticar las dificultades de aprendizaje. Aquí nos encontramos con el criterio de exclusión. Según el criterio de exclusión, un DEA no se origina por otras dificultades, discapacidades o condiciones. Es decir, no deben presentarse otros diagnósticos conjuntamente con el DEA. El criterio de discrepancia hace alusión a la diferencia entre las habilidades intelectuales generales del alumno y los logros en las diferentes áreas educativas. Es una discrepancia entre capacidad y rendimiento. El criterio de especificidad, aquí las dificultades se dan normalmente solo en un área de aprendizaje determinada, pero no en otras. Como por ejemplo se puede dar en el área del lenguaje, específicamente en la escritura, pero no se daría así en otras áreas. Variables del sujeto. ¿Quién aprende? Bueno, aquí está la edad, la maduración, el nivel intelectual, la motivación intrínseca del estudiante, los conocimientos previos, el estado emocional, estilo cognitivo del aprendizaje, calidad del pensamiento de acuerdo a su edad y a su estado emocional. Bueno, todo esto son variables del sujeto, de quién aprende. También están las variables de la tarea, que es qué se aprende. Bueno, aquí entra la calidad de la materia, la cantidad de materia, lo significativo que es la materia, las coherencias de la clase, el significado de las clases y el grado de dificultad. Variables de la estrategia. ¿Cómo se aprende? Bueno, aquí están las estrategias para lograr los aprendizajes. También está la metacognición, que es aprender a aprender. Enfoque ecológico. Se sabe que tiene influencias en el entorno y aprendizaje de una persona, tanto política, nivel socioeconómico, escuela, etc. El enfoque ecológico comprende el desarrollo humano como un proceso en el que interactúan las características particulares de las personas que asumen su contexto. Es importante esta teoría como futuros educadores y diferenciales, porque se trata sobre la autonomía e independencia para los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa permanente. También nos sirve para ser conscientes y dar apoyo frente a los conocimientos que tenemos. El enfoque ecológico tiene una mirada global, tiene ambientes y apoyos naturales de interacción, participación activa del estudiante, familia y grupo de soporte. Focaliza la historia de vida. En el enfoque funcional responde a las necesidades pertinentes. Los objetivos y actividades responden a las necesidades especiales. Maximiza niveles de autonomía, interacción y desempeño de roles. El enfoque funcional se centra en las necesidades actuales y futuras del estudiante. Brinda una formación que le prepare para funcionar en diversos contextos de la vida, incluyendo el tiempo libre, la reacción, la recreación, la vida en comunidad y en contexto escolar. Enfoque multidimensional. Modelo multidimensional. El diagnóstico de discapacidad intelectual tiene como propósito proporcionar o mejorar los apoyos del estudiante, a fin que le permita un mejor funcionamiento individual. Dimensión 1 son las habilidades intelectuales. Dimensión 2 es la conducta adaptativa. Dimensión 3, participación e interacción y roles sociales. Y dimensión 4, salud. La dimensión 5 es el contexto. En este enfoque
Los apoyos se entienden como recursos y estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, que mejoran el funcionamiento individual. Definición de conceptos. Dificultad. Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, leer, escribir o para las matemáticas. Trastorno. Un trastorno es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de una situación. Problema. El problema de aprendizaje son desórdenes que pueden afectar las habilidades de una persona para adquirir, entender, organizar o usar información oral y no oral. Alteración. Las alteraciones pueden ser de carácter físico como visión, audición o lateralidad. También existen las alteraciones cromosómicas como síndrome de Down o síndrome de Turner, entre otros. Etapas del pensamiento de Neisser. Están las sensaciones, que es el impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y es la primera etapa del reconocimiento del cerebro. Percepción. Consiste en el proceso de darse cuenta, reconocer objetos, cualidades, acontecimientos, relaciones, etc. Imágenes. Es una representación mental, constituye un material importante para los recuerdos, también para el pensamiento. Imágenes estandarizadas. Representa el paso del conocimiento sensorial o de la aprehensión intelectual sensorial a la evocación de las cosas mediante imágenes y la aprehensión intelectual mediante conceptos. Concepto o idea. Es la representación intelectual abstracta que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Juicio. Es la aprehensión de las relaciones entre conceptos. Raciocinio. Es una relación entre juicios obtenidos de esa relación, una conclusión. Inferencias. Se entiende por inferencias el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado implícito del enunciado teniendo en cuenta los datos que posee el contexto. Funciones ejecutivas. Tenemos la inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificar, tomar decisiones, establecer metas, anticipación, organizar y tener fluidez. Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la conducta, permitiendo establecer, mantener, corregir, supervisar y alcanzar un plan de acciones dirigidas hacia una meta. Bueno, en conclusión, en conjunto con mis compañeras, desde un enfoque multidimensional, como futura educadora, debemos realizar una evaluación integral y lo primero que debemos ver son las causas que contribuyen a que un estudiante presente una necesidad educativa. ¿Qué hace que este estudiante no progrese en el currículum igual a sus pares? Están todos los factores causales endógenos y exógenos. Los factores endógenos son todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo del cerebro del estudiante y los factores contribuyentes del estudiante son aquellos que tienen que ver con la metodología de los profesores, la calidad de la materia, es decir, los factores institucionales.
son de causa neurobiológica, que suceden en el desarrollo antes del parto, durante y después de este. También están los factores evolutivos, que podían estar a la base de alguna diversidad funcional o necesidad educativa especial, los cuales tienen que ver con las funciones ejecutivas y funciones cognitivas superiores. Como futuros educadores debemos tener en cuenta cada uno de estos factores que están implicando en el óptimo desarrollo de nuestros estudiantes y a partir de ello poder brindar los apoyos pertinentes para cada uno de ellos.